directora de procesos de negocio y más concretamente en la dirección de proyectos de tecnología de la información, metodología y adecuación a estándares, etcétera, etcétera. Pero a nosotros lo que nos interesa es que es doctora en Historia con una tesis doctoral dedicada a la Legión, razón por la que tuve la enorme suerte de conocerla en Madrid, en el Instituto de Historia y Cultura Militar. Y eso me lleva también a que sea reconocida como dama legionaria de honor, que lo es congregante de Mena, que lo es, que viene a vernos todas las Semanas Santas, aunque reside en Madrid, pero está muy vinculada a Málaga, donde ya tiene un buen número de amigos, y va a hablar de la Legión en el desembarco a Alhucemas. El desembarco a Alhucemas, como ya hemos tenido ocasión de presentar en esta sala en la primera intervención con Pedro Pérez Frías, mi internacional, que es doctor en Historia también, hemos diseñado, han diseñado Mario y él, para que me voy a echar flores donde no las tengo, una serie de conferencias, y empezamos con una mesa redonda aquí, y esta es la segunda. La primera estuvieron un general del aire, un coronel de infantería de marina y él mismo, teniente coronel de infantería, que algo aportó bastante del ejército de tierra. Y corto, me está diciendo el corte corto. Pero lo que no podemos olvidar es que lo que vamos a oír hoy es historia de España. Y hay gente que tiene miedo a hablar del desembarco a Alhucemas. No lo entiendo. Parece que la razón me dicen que es que no se quiere molestar al vecino del sur, a Marruecos, pero es que Marruecos es, ya lo he dicho en muchas ocasiones, es lo que es gracias a Francia y a España. Pero y además el gran fallo que cometió Abdelkrim fue meterse con los franceses. Eso lleva a que Francia y España se unan y organicen el primer desembarco anfibio que tuvo éxito, que es el desembarco de Alhucemas. Y Abdelkrim organizó una república en septiembre de 1921, que no quería saber nada del sultán de Marruecos. Y el sultán de Marruecos jamás, estoy convencido, jamás hubiera conseguido él, per se, por sí mismo, con sus fuerzas, vencer a Abdelkrim. España se lo entregó, se lo dio, hecho un trozo de Marruecos, hoy, pues, equivalente más o menos a la provincia de Badajoz, que se lo entregó España, eso sí, regada en sangre que hoy vamos a oír la parte que a nosotros en este caso nos trae, que es sangre legionaria. Y yo ya con eso, haciendo caso a Pedro, me callo y doy la voz a quien tiene que tomarla, que espero que te aguante y que bienvenida, muchas gracias y que disfrutemos. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia en el acto. Gracias a los organizadores y con el recuerdo de todos los muertos del Tercio de Extranjeros, comenzamos. Hablemos de la Legión. Corría el año 1916, cuando un informe del Estado Mayor Central para la reorganización del Ejército ya incluía una compañía legionaria afectada a una unidad de infantería en Ceuta. La propuesta no fue aceptada, esto lo encontramos en un borrador, pero sí descubre el interés que ya despertaba la posibilidad de que la infantería española contase con este tipo de combatiente. Hubo que esperar enero de 1920, el 28 se publicó el Real Decreto Fundacional y el 30 de agosto se publica el Real Decreto de Organización. Es una unidad que tiene 2 reales decretos para su puesta en marcha.
A partir de esta fecha todo se acelera. El 2 de septiembre el teniente coronel Millán Astray, esto, ¿qué me pasa? Dale al siguiente. Esto. No sé cuál es la receta. Con este, no con esto. Vale. Genial. Vale, gracias. Bien, bueno, el 2 de septiembre el teniente coronel Millán Astray, esta foto no se ve entera, pero está de teniente coronel legionario, muy joven, guapísimo, ¿verdad? Y aquí lo que vemos abajo es lo que aparece sobre él en el anuario. En el anuario militar, gracias, de ese año, que está directamente a las órdenes del general jefe del ejército de España en África, que es Primo de Rivera, presidente del directorio. El día 11 se incorpora, el día 28 se publican la lista de los primeros oficiales destinados al tercio, encabezada por el comandante Francisco Franco Bamonde y el comandante Adolfo Vara de Rey Herrán. Apenas un mes más tarde ya contaba con 600 hombres cuando la plantilla inicial era de 460. En ese momento se organizó en legiones, las legiones en banderas y las banderas tendrían compañías. Bien, para conocer la opinión que se tenía del tercio en aquellos años, nos vamos a ir a la primavera de 1923, cuando Abdelkrim, ya considerándose en una posición ventajosa ante la actitud abandonista de España, pues decidió atacar posiciones españolas. Tuvo poco éxito en esos ataques de primavera, pero en agosto conseguía sitiar la posición de Tifaragüí, de forma que la dejó que solamente se podía abastecer por el aire. Este es un dibujo de una revista de la época. El capitán aviador Joaquín Boy Fontels y el observador Jaime Baeza Buceta se ofrecen a socorrer a la posición en un Havilland H9 número 86 para los amantes de la aviación. La baja de todos los superiores había convertido a un joven alférez, el alférez Topete, en el oficial al mando. Y el capitán Boy, junto con la ayuda que le lanza, le envía este mensaje: Topete, eres un flamenco. Tened un poco de paciencia, que vamos por vosotros. Señaladnos con lienzos blancos de donde os tiran más para echarles todo lo que se pueda. Ya ha llegado Franco de Tetuán. Que tengan todos mucha suerte. Y subrayado: la mejor manera de proporcionar esperanza a aquellos hombres era comunicarles que el tercio estaba allí y que estaba dispuesto a socorrerles. Volvemos a 1925, el marco temporal que nos ocupa, y en el presupuesto del año 24-25 aparece aprobar una estructura de 6.861 hombres organizados en una plana mayor ubicada en Ceuta y 8 banderas. Van a ser 3 en Ceuta y 5 en Melilla. A principios del mes de septiembre, cuando se va a iniciar la operación de Alhucemas, tiene 7 banderas. La séptima se aclara en mayo, la octava se aclara en enero del año siguiente, y aproximadamente cada una de ellas tendría unos 600 hombres. Esta imagen es el resumen de la situación de fuerza
que ha pedido el general en jefe a todas las unidades. Y ves los informes de todas ellas perfectamente detallados, cantidades de cada uno. Y el tercio, lo he puesto aquí porque es curiosa, dice que tiene 2040 y dice: las casillas que están en blanco no se pueden rellenar por la índole especial del cuerpo. Pues por la índole especial del cuerpo decidieron que no contaban lo que eran, que tenían 2040 enganchados y reenganchados. No sé si se ve ahí bien, enganchados y reenganchados 2040. Pero la índole especial del tercio no les dejaba dar más detalle. Bien, con esto que quiero decir que el tercio de extranjeros, bueno, en este momento, septiembre, ya se denomina el tercio. Se ha denominado tercio de Marruecos a principios del año 25. 2 meses más tarde, en marzo, se va a denominar el tercio. Pero a pesar de ello, vamos a seguir viendo la legión, el tercio de Marruecos, el tercio de extranjeros. O sea, vamos a seguir viendo todas las nomenclaturas conocidas, pero oficialmente ya es el tercio en estas fechas. Desde el punto de vista numérico no tiene peso específico en un ejército que tenía España en aquel momento en África del orden de los 150.000 hombres, de los cuales 50.000 eran soldados de reemplazo. Estamos hablando en Melilla de 2040 y en Ceuta algo menos porque tenían menos banderas. O sea, y para todo el año se había previsto 6.800 que no llegaron. Entonces, bueno, pues esto da también una idea del carisma que ya se había ganado el tercio, porque sí que se le dio un papel muy protagonista en esta operación. Bien, seguimos en 1925 y en la primavera va a ocurrir algo que va a cambiar la situación en el protectorado. Hasta entonces la postura de Francia era, bueno, los españoles han tenido el Barranco del Lobo, han tenido Anuar, son un desastre, no se organizan, no les funcionan, va cada uno, pero bueno, a Francia todavía no han tenido ningún problema. España está ahí porque en el concierto internacional decidió el Reino Unido que no quería un norte de Marruecos francés frente a Gibraltar. Entonces, bueno, invitan a España, que estaba ahí un poquito deprimida después de todo lo que había pasado al final del 19 y los fracasos en África que había tenido. Y se le encarga la pacificación de una zona hostil y muy dura. Pero el 11 de abril, un confidente de los españoles les dice que Abdelkrim está pensando atacar la zona francesa. Esto se comunica al cónsul español en Rabat para que lo ponga en conocimiento de los franceses y añade una nota, por lo que pudiera tener de cierto la noticia. Es decir, que nadie se esperaba que Abdelkrim atacara la zona francesa, pero lo hizo 2 días más tarde. El día 13 se mete en la zona francesa y se inicia lo que se denomina la batalla de Huelva, y hay quien lo conoce como el anual francés. Como consecuencia de esta campaña de Abdelkrim, que producen los franceses del orden de 11.000, 12.000 víctimas bajas, de las cuales unos 3.000 muertos, Francia reacciona y envía nada menos que al vencedor de Verdun, al mariscal Pétain. Pétain trae una idea diferente a la que había. Pétain es partidario de una operación contundente contra Abdelkrim y es partidario de la colaboración con España. Y de hecho
la actitud ya cambia frente a España, porque en agosto la prensa francesa pues alaban la colaboración franco-española y la consideran clave en la victoria que ha habido en el Blocus. Como nota al margen diremos, Francia en esta campaña pierde 36 cañones de gran calibre, que también confidentes españoles comunicaron que Abdelkrim los iba a llevar a Gdir, y si allí los iban a sufrir los legionarios y los jarqueños. El 13 de abril hemos visto que Abdelkrim ha atacado la zona francesa, y esto provoca una reacción casi inmediata en Primo de Rivera, en Don Miguel Primo de Rivera, de forma que encarga a Gómez Jordana Sousa, cuya foto vemos aquí, el que empiece a estudiar una operación de desembarco, bueno, la operación de llegar al corazón del Rif. La verdad que por tierra era bastante complicado, pero en aquel momento había que estudiarlo. El informe de Gómez Jordana Sousa tiene fecha 30 de abril, o sea, lo preparó en 3 semanas, lo que quiere decir que ya estaba bastante preparado, bastante pensado, y va a ser la base del plan de acción. Aquí es importante incidir en el hecho de que esta operación anfibia, que España con la colaboración de Francia inicia en septiembre de 1925, tiene un valor histórico y militar indiscutible. Es la primera vez que una operación de estas características, combinando fuerzas de tierra, mar y aire, tiene éxito. Y además es el primer paso para la pacificación del territorio y para lo que después vino, ¿no? El fin del régimen de protectorado y la aparición del Estado de Marruecos tal y como lo conocemos hoy. Aquí vemos a los protagonistas, Leutey, el residente militar, residente general francés, que sufre los ataques de Abdelkrim y se va. Petén, que es el que llega, Don Miguel Primo de Rivera y Abdelkrim. En ese momento está, lo estoy viendo aquí. En este momento estas son las banderas del tercio y su posición. Bueno, ¿cómo vuelvo para atrás? Dale a la flecha. Dale a la flecha. No es de aquí. La segunda y la tercera van a ser las que participen desde Melilla, y la sexta y la séptima van a participar desde Ceuta, pero bueno, ahora lo iremos viendo. Ya. Bien, la fuerza de tierra se va a organizar en una división al mando, las órdenes, mejor dicho, del general Sanjurjo, que va a dividir la división en 2 brigadas. Una se va a formar en Ceuta, la otra en Melilla. La de Ceuta la mandará el general Saro, a la izquierda, y a la derecha tenemos a Fernández Pérez, que va a mandar la de Melilla. En la vanguardia de ambas columnas va a ir el tercio. El tercio no estuvo todo el tercio a las órdenes del coronel Franco, en aquel momento primer jefe de la unidad, ni Franco tuvo únicamente al tercio. Franco mandó una columna de subordinada, esta, que ya veremos ahora, pero las 2 columnas, tanto la de Saro como la de Fernández Pérez, van a llevar legionarios. En la columna de Ceuta van a ir la sexta y séptima bandera, y en la columna de Melilla, a las órdenes de Godet, van a ir la segunda y la tercera
y la tercera bandera. Una de las cosas que tuvo don Miguel Primo de Rivera muy claras desde el principio, junto con Petén, es que había que estudiar el desembarco de Galípoli para ver allí que había fallado y no repetir los mismos errores. Y aquí hay dos aspectos fundamentales que se van a corregir. Uno es que aquí va a haber un mando único. El mando único va a ser el general en jefe, Primo de Rivera, y el segundo va a ser la logística. La logística en Galípoli fue un desastre. Aquí, y aquí engancho yo con mi profesión de matemáticas, es una maravilla, con los métodos y los mecanismos que tenían en aquel momento, cómo se sincronizan las necesidades con las órdenes para poder ir cubriendo esas necesidades, con qué detalles se planifican las cosas, cómo se deja abierto cuando hace falta, confiados en la calidad de los mandos, porque claro, aquí tenemos unos militares que saben mucho y se ve en los planes como muchas veces dicen, y los puntos de tal, lo que decida el coronel, los puntos tal, lo que decida, eso lo vamos a ver en prácticamente toda la planificación. En junio, Primo de Rivera escribe a los dos generales de brigada y ya les dice: como se espera un combate duro, considero necesario que las fuerzas del tercio irregulares cuenten con un exceso de oficiales, aproximadamente un 25% más de su plantilla, para cubrir las primeras bajas. O sea, estamos en junio, estamos planificando. En el mismo informe les dice: como en los primeros días de operaciones la unidad dispondrá solamente de una parte de su ganado, aún en las primeras 24 horas es probable que carezca en absoluto de él, conviene que dé instrucciones, porque escribe un comunicado de uno de ellos, para preparar el armamento a brazo hasta que se reciba el primer ganado. Esta recomendación del general en jefe, que llega a los generales de brigada y a Sanjurjo, llega casi de forma inmediata, porque tiene horas los telegramas de diferencia, al coronel Franco, primer jefe del tercio, y a los mandos de regulares. Ver los telegramas es un gusto cómo se van sincronizando. El tema del ganado fue fundamental y no fueron 24 horas, fue alguna más. ¿Vale? En agosto, la segunda bandera, que estaba en Ceuta, llega a Melilla. Luego, si tenemos tiempo, cuento una pequeña anécdotilla de este día. Llega a las 10 de la mañana, la reciben con banda, música, etc. Y el día 26 ya la tenemos acampada junto al resto de la brigada Fernández Pérez, en un campamento que nos cuenta el propio general. Se había situado a 20 kilómetros de la plaza para elevar el espíritu de la tropa, acostumbrarla al mando y evitar que la vida de la ciudad le hiciera perder cohesión. También había que ejercitar la compenetración del mando con las diversas unidades y añade, subrayado, factores no conseguidos hasta ahora. Estamos a 26 de agosto, pero siguen trabajando. En paralelo, podemos ver todo el flujo de comunicación que ha habido entre los generales de brigada, los coroneles, los diferentes mandos, para establecer el material que tiene que llevar lo que Varela denomina el combatiente de extrema vanguardia. Y así, resumiendo un poquito, bueno, se trata de dotar al individuo de cierta independencia en los primeros momentos.
Entonces se establece que cada compañía va a llevar 15 palas y 9 picos. Las compañías legionarias además van a llevar 4 hachas. Se considera que el combatiente no va a llevar más de 200 cartuchos. Esto va a generar la necesidad de contar con un primer escalón de municionamiento muy próximo al combatiente, por lo tanto tiene que ir en la propia barcaza. Algo similar va a ocurrir con el agua, además de paquetes de curas individuales, etc. y rancho frío para 48 horas. Para comunicarse con la aviación se utilizó el código basado en 6 lienzos blancos rectangulares. No he encontrado documentación no he encontrado documentación que me diga que los legionarios llevaban estos lienzos. Los de la Jarca sí, cada mía llevaba 4. Es muy probable que también las banderas legionarias lo llevaran las compañías, pero no he encontrado la documentación. La impedimenta se rotula con 2 letras, como toda la impedimenta de la operación. Una M, Michael, para la columna de Melilla, una C, Charlie, para la columna de Ceuta, y el tercio, que es el que nos interesa, pues la T de Tango va a llevar. O sea que toda la impedimenta del tercio llevaba MT o CT. Y así hemos llegado al día 5 de septiembre. El 5 es el día del embarque. Embarcan de forma simultánea las 2 columnas, la de Melilla y la de Ceuta. Vamos a conocer ese día por el diario del coronel del tercio. Dice: por fin, en septiembre de 1925 llega el día y la columna de desembarco parte hacia Alhucemas. La moral de las tropas es alta. Se ha cuidado mucho, pues el mando la considera la base firme de las victoriosas jornadas de Alhucemas. La preparación ha incluido una detenida instrucción en el manejo del material, en repetidos simulacros. Los legionarios forman parte del convoy naval que avanza apagado y lento a través de la costa, Río Martín, Guadlau, Targa, Tiguisas, ante un paisaje de altas cumbres y míseros poblados, en un territorio acantilado, negro, abrupto, cerrado por elevadas montañas. Los buques de transporte remolcan las barcazas en las que los hombres viajan agrupados como racimos, tratando de llevar lo mejor posible la situación con cantos y vivas que son considerados por el mando como reflejo de la alta moral de las tropas. Una de las K se suelta y la corriente la arrastra hacia la costa. Su recuperación retrasa el convoy 1 hora. Este es un documento de la época en el que vemos cómo iban las barcazas al lado de los remolcadores, unas remolcadas, otras al lado. Este gráfico yo me lo he encontrado en publicaciones sin especificar el origen. Este en concreto, la foto, el documento, está en el Archivo General Militar de Madrid. Estos mapas son de la Biblioteca Nacional de España, no sé si se ve en el recorte, son públicos de la biblioteca. Vale. Amanece el día 6, el convoy de la columna Saro está aquí, en la desembocadura del Lau, y el convoy de Melilla pues está aquí. Simultáneamente, bueno, este día 6 ha salido de Algeciras ha salido de Algeciras la escuadra de instrucción en la que va el Alfonso XIII, que va a ser el buque insignia. Primero irá a Río Martín, donde recoge al general en jefe, y luego irá pues, detrás de la columna Saro, tanto que cuando se acerca a la desembocadura del Lau, la columna Saro ya parte
hacia Lucemas. El día 7 es el día previsto para desembarcar. El desembarco estaba previsto hacerlo en la madrugada, de noche, pero son las 9 de la mañana y todavía no están preparados. Nos comenta el coronel Franco: amanece el convoy frente a Morro Nuevo y la excitación de la inmediatez de la acción, pues la playa de la Cebadilla puede verse con claridad, se sustituye por la espera. El desembarco se ha retrasado 24 horas y se ha dispuesto un simulacro sobre quilates, mientras la tropa permanece embarcada, apiñada e incómoda, pero contenta. El levante separa las barcazas de los buques, hasta ahora han navegado próximas a ellos, y el convoy pone rumbo al norte, alejándose de Punta Quilates. Bien, se suspende el desembarco, la operación, porque son las 9 de la mañana. Pero es que al día siguiente van a ser las 10 y todavía no se ha recompuesto el convoy porque por la noche se ha desorganizado. Serán casi las 12 cuando se pueda iniciar la operación. O sea que si querían luz, pues luz y taquígrafos. Marchan en primera línea las que conducen las jarcas, las mejalas y la legión. Los carros de asalto sobre cubierta, protegido bajo ella el personal. La segunda y tercera línea, más retrasadas, llevan el resto de la columna Saro. Con la protección de la artillería, a unos 1000 metros de la playa, las barcazas se sueltan de sus remolcadores y cuando caen las flechas de desembarco todavía quedan entre los legionarios 50 metros de agua, lo que hace imposible la salida de los carros que debían preceder a la fuerza. Momentos críticos, esto lo escribe subrayado en su diario. Momentos críticos. Aquí Franco podía haber dado, no dar la orden de avanzar, los carros no pueden, pero claro, en uno de los planes de desembarco, uno de los puntos es que una vez comenzado el desembarco no se puede parar. Así que hay que tirar para adelante y dice: al fin la corneta suena y al toque de ataque del clarín de guerra sigue la arrogante salida de jarqueños y legionarios que con el agua al cuello, altos los fusiles, atraviesan rápidamente la distancia hasta la playa. Bueno, a esta volveremos luego. Así lo representó la revista Tropas Africanas, me parece que es, en la portada del número de octubre. Y yo, la verdad, con lo que cuesta andar por el agua, con el agua en la rodilla, no se lo imagina. Y madre mía. Alcanzan la primera arena, se establecen ametralladoras especialistas. A la izquierda, los legionarios avanzan sobre las estivaciones del Fraile. Vamos a volver al mapa. Vamos por aquí. Los legionarios avanzan sobre las estivaciones del Fraile. Una compañía avanzó dividido en dos alas. Una de ellas rodea una bancada y avanza hacia Morro Nuevo. Se apoderan de un cañón de montaña y etc. Se dejan atrás campos de minas y se corona la primera y la segunda fase prevista. La séptima bandera se lanza contra las baterías que hay en el Fraile y Morro Nuevo y son las 3 de la tarde cuando la columna Franco ha conseguido todos los objetivos. Por otro lado, a la derecha se extiende la columna Martín, que, a ver,
La brigada Saro se va a dividir, va a actuar en 3 columnas en este momento. La columna Franco, la columna del coronel Martín y la columna del teniente coronel Campins. Entonces, a la derecha, la columna Martín, que lleva regulares y jarcas. Toma los artesanos y ya toca las primeras estribaciones norte del Marmusi. La noche les encuentra afianzados en el terreno y la línea bastante estable, aunque todavía a la derecha la jarca muy grande tiene algún problema. Frente a ellos el monte de las Palomas. El desembarco está asegurado. Se han tomado 2 cañones, 7 ametralladoras, cantidad de material, fortificaciones intactas. Se ha evitado un campo de minas establecido en la playa de Ixdaín, vemos aquí, al este de la Cebadilla, entre este y Moro Nuevo. La playa de Ixdaín, que era la primera en la que se pensaba desembarcar, el viento movió las naves que las llevó a la Cebadilla y las salvó de gran parte de las minas. El día 9, una vez afianzado y confirmado el desembarco de la columna Saro, de la vanguardia de la columna Saro, comienza a desembarcar la Fernández Pérez en Alucema. Y en primer lugar lo va a hacer la Mejala de Melilla. Y aquí estamos en el día 9. ¿Qué está pasando? Abdelkrim ha tratado de desviar la atención de los españoles hacia la zona de Tetuán, lo que lo tenía por aquí. Y ha atacado, tiene cerca Kudiatajar. Si cae Kudiatajar, que es la llave de este macizo de Benijosmar, Tetuán corre serio peligro. Si esto ocurriera, sería necesario desviar tropas del desembarco para defender Tetuán. Con lo cual, pues bueno, Abdelkrim cerca esta posición con ese doble objetivo. Miguel Primo de Rivera, que es un general de la operación que está al pie del cañón, que está tocando tierra con sus hombres, lo que hace, se va para Tetuán, dice: voy a desembarcar 5.000 hombres, y se lleva las 2 banderas del tercio de la Fernández Pérez y un tabor de regulares. Él dice: hay que despejar la situación de Kudiatajar, porque lo de Alucemas me parece que marchará bien si tenemos 3 días de buena mar. No hubo 3 días de buena mar, pero él se lleva estas unidades. Cuando da novedades a Madrid, dice: sigue desembarco de Mentos, columna de Tetuán, embarcada la de Melilla, salvo las 2 banderas y el tabor que me he traído aquí, Tetuán, donde está por ahora la papeleta difícil e importante. Esta liberación de Kudiatajar se merece, no sé si una conferencia o un curso completo. Es muy interesante. Bien, seguimos. El día 10 continúa desembarcando la fuerza. Bueno, durante todos estos días el viento es un enemigo más, el levante. Entonces, cuando mejora el tiempo un poquito, desembarcan lo que pueden. Que empeora, pues se quedan. Que vuelve a mejorar, volvemos a desembarcar. Y así van a estar todo el tiempo. Durante toda la operación, el general Primo de Rivera está reclamando a Sanjurjo novedades absolutamente de todo. Le pide material tomado al enemigo, munición consumida, estado de la fuerza, listados de bajas nominales a ser posible, que curiosamente ahí las bajas de legionarios también van con nombre y apellidos, aunque
como veíamos antes, por las características de la unidad no se podía dar ni los destinos, pero bueno. Y yo creo que Sanjurjo ya en algún momento estaba tan cansado que le dice: y en el momento de enviar este parte se está repartiendo el tabaco. O sea, si quieres información, toda la del mundo vas a tener. Vale, bueno, llegamos, sigue avanzando los días, no se puede desembarcar todo el material. De hecho, el día 11 todavía no se puede hacer pan porque no hay harina, el suministro de agua no está normalizado, no hay estaño para reparar los bidones, hace falta un depósito y todavía no se ha podido desembarcar ganado. Con lo cual, el avance está parado ahora mismo. Tenemos la línea del frente estable, quieta. El día 12 por fin termina el desembarco de la columna Saro y bueno, detectan un cañón que no conocía. A todo esto la Armada pues está batiendo la costa, intentando, consumiendo la menor munición posible, identificar los puntos de ataque, desde donde pueden atacar los rifeños. El día 13 se detectan ya grupos rebeldes que se dirigen al Mar Musi porque está claro que ya saben que es el próximo objetivo, pero en principio son neutralizados. Sigue el desembarco y el hostigamiento estos días por la noche es fuerte. Pero llega el día 14, el día 13 se ha liberado Kudiat Ajar. Y es curioso porque los diarios de estos días que hemos consultado, que han sido 5, todos coinciden en que la intensidad de los ataques ha disminuido. Muy probablemente fue porque la moral rifeña bajó, claro, ya lo de Tetuán, el verse en Tetuán ya era imposible, por lo tanto la fuerza que iba a desembarcar va a desembarcar y se van a tener que enfrentar a ella. Dentro del horror del conflicto, el coronel Franco en su diario nos narra una nota de humanidad de ese día. Dice: el enemigo ha solicitado y se le ha concedido permiso para recoger los cadáveres de los muertos que han tenido durante los ataques nocturnos, estableciéndose así una tregua durante la cual el campo se ve sembrado de luces que lo recorren en busca de cadáveres. Sanjurjo ha ordenado la construcción, la excavación, dice, de un quirófano y 2 tiendas hospital. No puede poner más porque no hay espacio. Como todos los días, el combate con el viento de levante. Y estamos en el día 15, ya ha pasado una semana desde el inicio de las operaciones. Y aquí hoy, bueno, nos encontramos algo que también es frecuente en la documentación, y es que a veces, aunque la cosa va muy sincronizada, pero a veces hay ahí algún pequeño desajuste. Por ejemplo, Sanjurjo comunica al general en jefe que ya Fernández Pérez ha terminado el desembarco, pero hay otro documento de prácticamente la misma hora que dice que por el mal tiempo ha habido que suspenderlo, pero queda poquita fuerza embarcada. Un poco. El hostigamiento continúa con algún disparo suelto. Esta expresión a partir de ahora la vamos a ver muy a menudo, algún disparo suelto. Esto ha sido a partir del día 14, curiosamente después de la liberación de Kudiat Ajar. Y también colaboran unidades que inicialmente no estaban en la denominada columna de Alhucemas, como por ejemplo la artillería que había en el peñón de Alhucemas, que aunque no tenía visibilidad, sí que disparaba guiada por los objetivos que le marcaba, en este caso la rejala número
número 2. Llevamos ya casi más de una semana y Sanjurjo considera que la situación no se puede prolongar más. En sus novedades la describe, dice: esta situación de bajas diarias que puede deprimir la moral de las tropas, que hasta ahora es excelente, hay que actuar. Y actuar significa ir al Marmusi, lo saben ellos, lo saben los rifeños, porque bueno, esta fue una operación con luces y taquígrafos, que hasta la prensa publicaba que se iba a hacer. ¿Qué pasa? Que se necesita disponer de ganado. Aquí Sanjurjo pide 500 acémilas a Melilla, ruega al general en jefe que envíe otras 500 de Ceuta, y desde esta petición pasa menos de media hora hasta el telegrama con la orden de Primo de Rivera solicitando a Ceuta las acémilas. O sea que está todo el mundo pendiente. Y el día 16 regresa la segunda y tercera bandera, las que habían ido a Cuyatajar, pero no pueden desembarcar por el mal tiempo. Ya están ahí. Entre los días 17, 18 y 19 desembarcan 8.000 hombres. El día 8 nos dicen que han desembarcado 10.000. Luego Primo de Rivera dice: voy a desembarcar 5.000 hombres, pero no sé si se desembarcan esos 5.000. Y aquí sí nos dicen que han desembarcado 8.000. Entonces lo que tenemos que verificar es que en estos 8.000 están esos 5.000 de los que habla Primo de Rivera. Estaríamos entonces entre 18 y 23.000 hombres los que habían desembarcado en esa primera semana. El día 20 desembarca la segunda y tercera bandera. Hay una visita de Primo de Rivera, pero bueno, es que durante estos días va a ser frecuente. Cada 2 o 3 días Primo de Rivera desembarca en el campamento, habla con los jefes oficiales y está como una hora, hora y media y se vuelve. La segunda y tercera bandera, repito, desembarca este día 20 y se incorpora a su unidad, que es la Brigada Fernández Pérez, en la columna del coronel Godet. Aquí, este día, tenemos un comunicado muy familiar entre Primo de Rivera y la escuadra francesa, porque les dice: tengo todo el material de la Armada empeñado en el desembarco. Por favor, si es posible, intensificar la vigilancia en las costas larucemas para evitar el contrabando. Pero es que es muy coloquial el comunicado, es curioso. Y sí, la escuadra francesa se va a dedicar a vigilar la costa para evitar el abastecimiento rifeño por otras zonas. El 21 ya empieza a desembarcar un ganado en condiciones, y esto significa que por fin se puede iniciar la toma del Marmusi. Lo primero que... vamos a ver aquí. Lo primero que va a haber es bombardeos para abatir toda la zona, por la que luego van a tener que avanzar. El hostigamiento aquí se recrudece por la noche. O sea, yo creo que los rifeños ya ven que el desembarco es una realidad y que no se puede frenar. Las jarcas de Tetuán, Larache y Melilla consiguen fijar los principales centros de resistencia en las pendientes del Marmusi, lo que va a permitir a la aviación neutralizarlos. Y entre los objetivos, los de la Fernández Pérez, en su base de Morro Nuevo, tiene como objetivo ocupar y fortificar el Marmusi Bajo, ocupar y fortificar Morro Viejo y establecer enlace entre estas posiciones con Marmusi Alto, Cuernos de Chaguán, donde va a estar ya la brigada SAR, la columna Franco. El día 23, a las 7:30 de la mañana,
La brigada Saro arranca dividida en 3 columnas. La del coronel Martín, que va por el flanco derecho. Aquí, en algunos comunicados, he visto que en esta columna incluye una bandera del tercio, pero luego van a estar en la columna Franco sus 2 banderas. Entonces, bueno, pues son estas cosas que en algunas... Esto lo dice la publicación Historia de las Campañas de África. Ahí incluye una bandera del tercio, no dice cuál, y yo creo que es una errata, pero bueno, será cuestión de investigarlo más. Avanza por el flanco derecho y su objetivo, el coronel Martínez, llamar la atención para liberar el avance del resto. La del teniente coronel Campins despliega a la izquierda de la anterior y van a ser el elemento vertebrador de la columna, porque van a encargarse de la comunicación entre la columna del coronel Martín y la columna del coronel Franco, que incluye la sexta y séptima bandera, como sabemos. Por el flanco derecho encuentra gran resistencia, con el enemigo atrincherado en barrancos y oculto en las lomas de los Cuernos de Xagüen. A la derecha de la columna envuelve la loma y la saltan Jarcas, Mejalas y Tercio. Por el flanco izquierdo chocan con un terreno minado y nos dice los partes: el tercio maniobra hábilmente desbordando por la izquierda y obliga a huir al enemigo. A las 9:45, habían salido a las 7:30, se ha conseguido el primer objetivo. A las 10 avanzan los escalones más retrasados. A las 10:45 las tropas se lanzan al asalto tras batir con abundante artillería las pendientes y crestas de los Cuernos de Xagüen. A las 11 se ha ocupado la cima del Malmusi y una casa al oeste del monte, enlazando con las otras columnas de la brigada Saro. O sea que la brigada Saro a las 11 ha cumplido con sus objetivos. La brigada Fernández Pérez tiene como objetivo Malmusi Bajo, Morro Viejo y Cala del Quemado. La columna, la Fernández Pérez va dividida en 2 columnas. La del coronel Vera, que se va a quedar en retaguardia, se queda en el campamento a las órdenes directas de Sanjurjo, y la columna Godet, que es la de vanguardia, que incluye las banderas del tercio y que a las 9 ha conseguido sus objetivos. Sanjurjo informa a sus superiores: todas las tropas de la división rivalizan en bravura y espíritu, infligiendo al enemigo una durísima lección material y moral. El día 24 muere el teniente Casado. Dice: en la tarde de este día, un cañón ataca los Cuernos de Xagüen, donde detrás de las molas rocosas vivaquea la séptima bandera del tercio y la Jarca Muñoz Grande. La batería de buses allí establecida no tiene información precisa de la ubicación del cañón, por lo que el teniente Casado, de la séptima bandera, sale en misión de reconocimiento y es mortalmente herido. El triunfo de este día 23 lo intenta aprovechar Primo de Rivera y comunica, o sea, la orden de que se comunique a caídes y bajadas afectos a España, dice, para que vayan apretando suavemente para el desarme en retaguardia, a la vez que se protegerán los lugares de vanguardia que se sometan. Bueno, la población rifeña no es que estuviera muy contenta con Abdelkrim, y parece que al menos en estos días o veían las tropas tan decididas y tan fuertes que decían, bueno, pues mejor nos sometemos. El día 25 se continúa con los trabajos de fortificación. Sabemos por el diario del coronel, primer jefe del tercio, que la noche ha sido fría,
con una lluvia persistente que lo empapa todo, imposible dormir. Los hombres en pie se agrupan alrededor de las fogatas. El día amanece y descubre el terreno convertido en un barrizal. Hay que esforzarse para encontrar algunas ramas y raíces que puedan arder y mantener el fuego. Los convoyes de la Cebadilla han llevado a los legionarios algunas planchas de zinc y con cañas del arenal y esparto de los montes construyen pequeñas chozas que algo les protegen. Por la tarde, un legionario que ha salido a buscar leña para los fuegos regresa, solicita hablar con su coronel y su coronel le recibe. Ha descubierto en la barrancada del Tisdit un cañón escondido entre ramajes y preparado para ser transportado. Era uno de los cañones, dice, cuya existencia suponíamos, pero no había sido posible localizar. 40 hombres con un oficial descienden por una barrancada hacia el río Tisdit. El plan es llegar al cañón de uno en uno y en un golpe de efecto arrastrarlo hasta la parte descubierta y recorrer con él el kilómetro escaso de terreno llano que permite ponerlo al abrigo de la ladera. Y nos dice esto, este es leo textual. Si alguno cae, solo debe quedar con él el pequeño grupo ya designado para recogerlo. Consiguen apoderarse del cañón y, dice, vitorean con el gorrillo en alto dando vivas a España y a la Legión. En menos de media hora, la boca del cañón enfila el campo enemigo. Cesa la lluvia, pero el tiempo continúa frío. El Levante sigue siendo un enemigo a batir, pero el hostigamiento a las nuevas posiciones es ligero, nos dicen los partes. Durante un servicio de reconocimiento cae mortalmente herido el comandante Borràs de la segunda bandera, que había estado en Cudiatajar. Y el día 29 comienza un nuevo avance, cuyo objetivo es la ocupación del Monte de las Palomas y el Ullíbar, que está por aquí, por aquí abajo. Aquí, lo vemos. Se pretende trasladar el frente a la línea entre estos dos ríos. Aquí se ve mejor. Aquí, ¿no? Entre el Tisdit y el Tisdit. Se pretende coger toda esta zona, todavía no el Amekrana, esta zona primero. Esta vez la brigada Saro va a ir en 2 columnas, no en 3. Es lógico, ¿no? Ya tienen mucho terreno avanzado, tienen que dejar en retaguardia tropa. La del coronel Franco, que va a llevar a la Jarca de Tetuán 2 tabores de regulares, 2 banderas del tercio, una batería y 2 compañías de zapadores. Parten del Marmusi a las 7:30, cruzan el barranco del Tisdit con apenas resistencia y asaltan las estribaciones norte-oeste de las Palomas, que ocupa a las 8:15. El coronel Martín, por su lado, con un tabor de regulares, 2 batallones África y una batería y compañías de zapadores, gana por la izquierda de la columna Franco las mismas estribaciones y establece contacto con la otra brigada, Fernández Pérez, que avanza por el ala izquierda, dividida también en 2 columnas, y esta vez despliegan las 2. La del coronel Godet, la vanguardia, lleva Jarca de Melilla, Mejara número 2, segunda y tercera banderas, un batallón de África, una batería y 2 compañías de zapadores. A las 9 inician la operación y a las 11 coronan las estribaciones de las Palomas hasta el Disli. El coronel Vera avanza desde Morro Viejo, operando en el extremo izquierdo, y también a las 11 está en el Monte Ullíbar. El 30 de septiembre avanzan sobre Axdir. El objetivo de Saro es ocupar y fortificar la línea de alturas del Marmusi, que va del Marmusi a las Palomas. Toda esta línea de alturas. La operación se desarrolla de la forma siguiente. A ver, dicen, la cumbre
Es un terreno muy complicado, tienen que avanzar por pasos que dicen que tienen que ir de uno en uno, entonces el orden que establecen es que primero van los jarqueños de Muñoz Grande, que aquí es donde Muñoz Grande recibe su 9ª herida de guerra en una pierna. A 100 metros va a Las Mías, más retrasados los regulares de Tetuán y los legionarios, y detrás de ellos los cazadores y el resto de fuerzas. Todavía ahí en la cumbre del Taramar hay fuerza que está hostigando a la columna, por lo que 2 compañías de legionarios acuden a Las Palomas para reforzar a los jarqueños. Aquí nos dice el diario del coronel del tercio, dice: tras desaparecer en la profunda cañada, escalan gateando la elevada cumbre cargados con el material y municiones, porque no han conseguido ganado suficiente. Dice: por fin los banderines legionarios se perfilan sobre el pico. Las siluetas destacan en el horizonte y los disparos enemigos levantan el polvo bajo los pies de los soldados. En el enfrentamiento muere el teniente Gutiérrez Ayala, el capitán Rivas es herido y el teniente Cabero también es muerto. Se habían adelantado a reconocer el terreno. Bien, ya estamos en octubre, se continúa el avance con el objeto de prolongar el flanco izquierdo, ocupando el otro lado del Isli, que es este río. Y el éxito que ha habido en el avance pues anima a los mandos a tomar esta parte, el macizo de Almecrán, que se hace el día 1 de octubre a las 2:14. Dice: la noche se ha presentado tranquila con un frío intenso. Al oriente los montes Quilates, el mar amanece tranquilo. Desde las alturas ocupadas la flota se divisa como pequeñas barquillas. La costa ofrece su imagen de calas acantiladas, etc. La denominada bahía de Alucemas, encuadrada entre el cabo de Morro Nuevo y el de Quilates, se muestra como un gigantesco mapa. Finaliza el día con las tropas españolas dominando la meseta de Axdir, los llanos de Guis y Necor. Cuando el sol se levanta, anunciando el nuevo día, un brillante espectáculo se ofrece a nuestra vista. Legionarios y jarqueños se han extendido por el campo enemigo y dominan las cumbres. La victoria es completa. Seguirá el conflicto hasta el año 1927. En mayo de 1926, Abdelkrim se entrega a los franceses, es el final de la República del Rif, pero bueno, todavía seguirá habiendo enfrentamiento hasta julio del año 27. Pero este fue el primer paso, y así quedó. En octubre ahí quedó la línea fortificada. Hoy va, porque se va. Ahí quedó la línea fortificada del avance de la operación, la primera operación anfibia que tuvo éxito en la historia, que combinaba tropas de tierra, mar y aire. Creo que es un orgullo para los españoles. Pues muchas gracias. No sé si me ha pasado mucho tiempo, porque no he estado mirando. No, estamos en tiempo, ¿no? Muchas gracias. Si hemos seguido las pautas pormenorizadas, narración de cómo se produce el desembarco, es muy fácil decirlo ahora, 100 años después, pero hay que reparar en que estuvieron casi un mes combatiendo. Para los que hemos vivido no ya situaciones de guerra, que pocos de los que estamos
estamos aquí, sino que pueden contarla los que hemos estado en ejercicio de maniobra. Solamente estar una semana termina uno agotado. Un mes casi combatiendo. Esto es como se movía un cañón a brazo. Y a mí me ha llamado mucho la atención en detalle la decisión de Franco cuando no pueden desembarcar los carros que hubieran permitido el desembarco de la infantería, pues dijo adelante a toque de carga de la legión, y creo que ese punto es decisivo en el éxito del desembarco, que no fue cuestión de un día, como hemos podido ver, y además luego continúa, porque hasta 1927 no se dio por pacificado todo el territorio, pero evidentemente el primer hachazo, y además en el corazón de la República, fue... Sí, el objetivo había que llegar al corazón del Rif, y por tierra era muy complicado. Bueno, si vemos aquí en este mapa, vemos el tipo de terreno que es, pero sobre todo en este podemos ver la zona de la bahía de Alhucemas, las irregularidades del terreno. Bueno, nos lo narra cómo lo van viendo desde la costa, y yo me imagino a aquellos hombres diciendo: y ahí tenemos que bajar, y ahí tenemos que desembarcar, y luego tenemos que escalar esos murallones, porque no es solo desembarcar. Y llevando, pues eso, el armamento a brazo. Se pensaba que 24 horas iba a durar el tiempo que iban a estar sin ganado, pero estuvieron más de 20 días. Y luego, como no estaba normalizado el aprovisionamiento de agua, si había problemas de agua para los hombres, pues eso también limitaba el número de animales, de muros que podían utilizar, ¿no? Al final fue a brazo la mayor parte del traslado de munición y material. También me ha llamado mucho la atención, un detalle que desconocía, esa previsión de oficiales de repuesto. Una de las claves era mantener la moral de la tropa, y para eso son esenciales los oficiales, y llevar un 25% más, dando por hecho que los oficiales van a caer en junio, esto ya en junio. Sí. Y bueno, la planificación era, aquí es que no se ve, no podéis ver con detalle, pero las barcazas de cada cubierta hay un detalle exhaustivo. En la izquierda tal, van no sé cuántas raciones, o sea, estaba todo al milímetro. Pues yo solo puedo decir que te agradezco muchísimo el esfuerzo. Voy a contar la anécdota de la segunda bandera. La segunda bandera es muy curioso, porque sale de Ceuta unos 3 días antes, y la previsión es que llegue a Melilla el día 8 a las 10 de la mañana. Y Primo de Rivera, que es muy revisor, pues manda al coronel de Sanidad de Melilla que prepare todo creo que es la estación Victoria, para la desinfección de la tropa. Y el coronel pues lo prepara todo. Llega la bandera, que tenemos ahí, no lo he traído, el programa del día a día de las banderas legionarias. Está después del toque de Diana el baño y aseo del ganado, si hubiera y tal. Está el segundo lugar. Y este pobre señor, pues el día 23 escribe a su superior diciendo: tengo aquí todo preparado y aquí no se ha presentado nadie, ni uno, no ha venido nadie. Ha tenido allí todo preparado para la desinfección del tercio. No sé qué pensaban que era el tercio, pero se bañaban todos los días, que lo tenían ahí en su orden del día. Y el pobre señor, pues nada, lo tuvo que desmontar todo, sí, pero él lo tenía todo preparado el día 8. Está todo preparado, llevé las notas, y ya el día 23 escribió una carta desesperada diciendo: llevo aquí, tengo la gente, el material, y aquí no ha venido nadie. Pues
Como decía, te agradezco, agradecemos muchísimo tu esfuerzo de investigación porque la documentación que has utilizado es original, toda original, no es contarnos lo que otros han dicho, sino lo has traído de primera mano. Digerirlo en una sola conferencia es harto complicado, por lo cual yo te invito a que con la Fundación Tesis Extranjeros puesta a tu disposición podamos ver una publicación con este material y yo ahora, pues, si Isabel nos autoriza todavía, invito a que exprimáis a Mariluz, a Luz, para que nos cuente algo más que podáis preguntarle los oyentes. Si hay alguien que quiera preguntarle a Luz algo, entonces damos por... que los diarios... Tengo una duda, porque yo conozco la zona. Yo no he estado nunca. ¿Se me escucha? Yo tengo una duda, porque sí que conozco la zona. He estado en la isla Lucema hace muchos años y bueno, ¿en algún sitio he encontrado por qué no se hizo el desembarco delante de la isla Lucema? Porque aquella zona es llana. Porque lo esperaba Abdelkrim ahí. Ahí lo esperaba, por eso fue el despiste de irse al otro lado de la península. Claro, Abdelkrim lo esperaba por ahí. Además estaba el peñón, que estaba artillado y tal, y además le hicieron creer que iba a ser ahí, porque durante los días 5 y 6 la Armada entró en la bahía, entraron las barcazas, simularon un desembarco y con fuego hicieron una cortina de humo y las barcazas desaparecieron, se dieron la vuelta. O sea que durante todo este tiempo, hasta que consiguen desembarcar, intentaron mantener en Abdelkrim la idea de que iban a desembarcar ahí. Sí, se fueron por el lado donde no les esperaba. Pero aún así, Izaín estaba minado, o sea, tampoco fue... Era mucho más difícil físicamente el acceso. Pero sí, lo esperaba, se esperaba ahí. Gracias. Bueno, os quería comentar que los diarios de los que hemos ido leyendo párrafos, principalmente es el diario del coronel Franco, el diario del teniente coronel Santiago Domínguez, que es el lugarteniente de Saro, un diario desde el desembarco que no conozco el autor, pero que está disponible en el Archivo General Militar, muy interesante, el resumen de la operación que hace el propio Sanjurjo, porque según parece el rey quiere detalles, y hace también un resumen, y esos son principalmente los diarios de operaciones que coinciden bastante. Hay que tener en cuenta también que Abdelkrim tenía organizada una república con fuerza, con armamento capturado a los españoles, Anual y bueno, todo el conjunto de aquel desastre, y a los franceses, como has comentado, pero también tenía dinero, por ejemplo, 4 millones de pesetas, que entonces era mucho dinero, que le había dado España para recuperar a 300 y pico prisioneros, mayormente oficiales, que quedaban todavía en sus manos. Y tenía administración, tenía su propia constitución que había promulgado era el 18 de septiembre de 1921, que en la fecha de musulmana el 15 de Muharram de 1340 concretamente. Tenía su bandera, tenía su moneda, su hacienda, había organizado la república, y de no ser por este desembarco que ahora, del cual nadie quiere oír hablar, no hubiéramos podido entregarle
el Rif pacificado, como decíamos al principio, que ya sí fue sultán de Marruecos en 1956, Mohamed V. Pues sí que hay que decir que la documentación de este desembarco se entrega a los oficiales encargados de planificar lo que luego va a ser el desembarco de Normandía. A ese conjunto de oficiales, entre la documentación, mapas de la costa francesa, etc., se les entrega la documentación que describe esta operación militar. Y eso sí, lo tenemos documentado, que iba esa información. Con lo cual, bueno, pues era evidente, o sea, tuvo éxito. Es la primera que tiene éxito, pues es lógico que la tuvieran en cuenta, porque la anterior había sido un desastre. Pues terminamos como empezamos, dándole las gracias a Isabel y al ámbito cultural, a todos ustedes por su asistencia, por haber arropado a Luz, que se lo ha trabajado y que, como decía, trataremos de aprovecharlo en una publicación para poderlo ver con más pausa, con más detalle, pero sin perder nada de lo que has traído aquí y además lo que has recortado porque no cabía en este tiempo. Nada, muchas gracias, Miquel. Muchas gracias. Viva España, viva la Legión, viva la libertad.